en este resumen especial de Noticias Monumental. Déjeme sumar a nuestro director, don Paul Ulloa, que nos acompaña con una entrevista a profundidad. ¿Qué tal, don Paul? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Enrique. Buenos días, Fernanda. Y buenos días a ustedes, amigos oyentes. Gracias por estar en este resumen noticioso de Noticias Monumental en su segunda emisión. Bueno, hoy es 20 de diciembre y a nivel laboral se puede decir que hay dos cosas muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. La primera, que está por ley, que es que hasta el día de hoy los patronos tienen tiempo máximo de pagar el aguinaldo. Y la otra, que es más una costumbre, y es que ya en estos días muchos patronos, principalmente del sector comercial, dejan de o rescinden el contrato para los empleados de temporada. Por eso hoy quisimos ampliar un poco más este tema y vamos a hablar con la licenciada María Marta Salazar. Ella es abogada laboralista. Muy buenas tardes, buenos días, María Marta. Gracias por atendernos. Buenos días, Paul, y buenos días a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, licenciada. Bueno, empecemos por lo que dice la ley. Hoy es 20 de diciembre y hasta hoy hay tiempo para que los patronos paguen el 13º mes. A raíz de la pandemia, el año anterior, muchas personas tuvieron problemas para pagar, muchos patronos tuvieron problemas para pagar esta obligación, pero ya este año la economía, digamos que mejoró un poco, ya es completamente obligatorio que hasta el día de hoy se deba pagar este beneficio. Así es, Paul, como usted bien lo dice, hasta el día de hoy tienen tiempo pues los patronos para justamente pues pagar el derecho al aguinaldo que tienen los trabajadores y que han generado durante el año o durante estos últimos meses que han venido trabajando. ¿Qué pasa? ¿A qué se expone un patrono si no lo hace, si no hace el pago el día de hoy? Y hay patronos que a veces dicen, bueno, yo le pago incluso después del 20, deme un chancecito. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, claro, es importante tomar en cuenta que al ser hoy el último día límite para el pago de esta obligación que tienen los patronos si incumplen con el pago del aguinaldo, pues los trabajadores pueden ir a denunciar ante el Ministerio de Trabajo o incluso interponer también una demanda en instancias judiciales. Recordemos que las personas trabajadoras que ganan menos de aproximadamente 2 salarios base, que es como unos 850,000 colones, un poquito más, pueden acudir incluso a la defensa pública y solicitar un abogado gratuito en materia laboral e interponer una demanda. Si no, también pueden acudir al Ministerio de Trabajo e interponer una denuncia porque no se les pagó a tiempo esta obligación del pago del aguinaldo. Y por supuesto que los patronos se exponen a multas por este incumplimiento grave, ¿verdad? Licenciada, hay patronos que dicen, bueno, yo le pago una parte al 20 y otra parte se la pago después. ¿Esto es correcto? Sí, ha pasado justamente que se han llegado a arreglos en que los patronos dicen, bueno, les pago una parte, después les pago la otra, no me alcanza para pagar la totalidad de los aguinaldos, pero sin embargo no es correcto hacer este tipo de arreglos. Simplemente la ley lo que establece es que hay una fecha límite que es el 20 de diciembre, justamente hoy, y si no es pagado por completo, si se pagó de manera parcial, el trabajador tiene derecho a interponer una denuncia o una demanda según considere. A eso vamos, a esas demandas. Esas demandas se tienen que presentar en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo que hace es tratar de hacer una conciliación en primera instancia. Es correcto, sí. Yo realmente recomiendo que se haga una conciliación, puesto que no vale la pena pues enfrentar lo que significaría todo un proceso judicial
por el tema de pago de aguinaldo, más si el patrono está dispuesto justamente a pues pagar ese extremo laboral al trabajador en un tiempo pues reducido, ¿verdad? Que va a ser muchísimo menor que todo el tiempo que va a enfrentar el trabajador pues en esa demanda. Entonces, por supuesto que es muchísimo más efectiva una conciliación siempre y cuando el patrono y la parte trabajadora, porque ambas partes para llegar a un acuerdo conciliatorio tienen que estar de acuerdo justamente con lo que se pacte en esa conciliación. Entonces, si se le va a pagar, por ejemplo, menos dinero del aguinaldo al trabajador, muy probablemente no va a estar de acuerdo. Entonces, probablemente pues sí se vayan a tener que acudir a una instancia judicial. Estas instancias judiciales, licenciada, ¿cuánto están durando en la actualidad? Recordemos que hace mucho tiempo entró en vigencia el Código Procesal Laboral. Se ha reducido. La reforma procesal laboral entró en vigencia en el 2017. ¿Se ha reducido realmente eso? Esta es una muy buena pregunta. Realmente es complicado, Paul, decir que se haya reducido. Sí favoreció muchas cosas, significativamente con los cambios. Sin embargo, lamentablemente la mora judicial no ha bajado. El tema también de la defensa pública gratuita, que me parece que fue muy favorable realmente para los trabajadores, evidentemente aumentó más bien la cantidad de demandas, puesto que ya los trabajadores no tenían que contratar un abogado privado, sino que podían contar con defensa pública gratuita, y esto pues evidentemente aumentó la cantidad de casos que se iban a presentar en los juzgados de trabajo. Entonces, por ende, lo que se habría querido en un momento con la reforma procesal laboral, que era bajar justamente la cantidad de circulantes en los juzgados, pues no se ha logrado tanto. Entonces, si usted me pregunta cuánto está durando un proceso de estos, por ejemplo, de un cobro de aguinaldo, podría fácilmente durar hasta unos 3 años, ¿verdad? Si no se llega a una conciliación. Entonces es muchísimo tiempo, por lo que es mucho mejor llegar a una conciliación anticipada, pues antes de enfrentar todo un proceso judicial por un tema de aguinaldo. Sin embargo, eso no significa que los trabajadores no tengan que interponer una demanda y cobrar lo que les corresponde. Tal vez... licenciada, ¿en qué momento ya es recomendable realmente establecer y dejar de lado la conciliación y ya establecer la demanda formal en sede judicial? Sí, realmente ya no es recomendable llegar a una conciliación cuando las condiciones con las que se está negociando no son en nada favorables para el trabajador. Claro, cada caso, y esto es muy importante decirlo, cada caso se tiene que analizar de manera individual, porque no va a ser igual en todos los casos, ¿verdad? Aunque uno ya lleva un monto, digamos, un trabajador lleva un monto por el cual quiere que le paguen, también hay que valorar si realmente vale la pena, por decir un ejemplo, que por 100,000 colones menos me vaya a un estrado judicial, pero depende también del dinero por el cual se está conciliando, ¿verdad? Entonces también eso es lo que hay que valorar, si los montos realmente no son tan desproporcionados respecto a lo que se está pues conciliando. Entonces dependerá de cada caso en particular llevarlo o no llevarlo a juicio, o conciliar o no conciliar. Licenciada, otro punto que es muy importante en esta época, y es que principalmente el sector comercial. El sector comercial ha contratado gente por temporada. Esta temporada casi siempre termina a más tardar el 24 de diciembre, mucho extendiéndose al 30, 31 de diciembre. Bueno, ¿qué derechos tienen este personal de temporada que pudo haber empezado a trabajar por ahí de octubre, finales de octubre, principios del mes de noviembre, incluso todo el mes de diciembre? Es muy importante porque hay momentos en que les dicen, no, usted no tiene derecho ni a aguinaldo, ni a vacaciones, ni absolutamente nada. Pero esto no es así. Es cierto, y es un tema muy interesante, Paul, porque no es lo mismo un contrato de temporada que un contrato por tiempo determinado. Realmente los contratos de temporada son contratos que se realizan en determinadas épocas del año y generalmente se repiten en temporadas venideras. ¿Qué quiero decir con esto? Que se dan muchos contratos de temporada, por ejemplo, para tiendas,
pero también se están dando ahorita para el sector turismo, se dan contratos justamente para los cafetaleros, que ya se están dando también, y para diferentes tipos de cultivo, para pesca incluso. Entonces son contratos que se van a estar dando, como dije, ¿verdad?, en épocas del año, y generalmente se repiten en épocas venideras. Entonces ya voy a explicar por qué. La jurisprudencia justamente ha dicho que ve el contrato de temporada como un contrato de trabajo permanente y discontinuo que se suspende y se reanuda de acuerdo con los ciclos propios de la actividad. Son sentencias justamente que hacen referencia a esta definición del 2014. Ahora, Paul, es importante también que las personas que nos están escuchando y tienen esta modalidad de contrato o la podrían eventualmente tener, es que sepan que en los contratos de temporada la regla es que no debería de superar los 90 días de contrato. Entonces, si no lo supera, y esto es una regla muy importante que los trabajadores tienen que tomar en cuenta, si no supera los 90 días de contrato, el trabajador únicamente tiene derecho a vacaciones y aguinaldo proporcional cuando finaliza el periodo para el que fue contratado. Así que hay que tomar en cuenta que no percibiría el pago de extremos laborales como cesantía y preaviso cuando no supere los 90 días. Ahora, la jurisprudencia sí ha dicho que, por ejemplo, si supera los 90 días, entonces ya se puede presumir que hay otro tipo de vínculo laboral y el trabajador, si por ejemplo se le está contratando en esta modalidad, por decirle algo, un recolector de café, y se le contrata siempre en la misma temporada del año, varios años seguidos, la jurisprudencia sí ha determinado que existe más bien una relación laboral por la que, por ejemplo, si fue contratado 3 años seguidos, habría que liquidarlo y ahí sí pagarle el preaviso y la cesantía, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Ahora, el contrato, dígame, Paul. No, dígame, continúe, licenciada. Vamos a ver, el contrato de temporada puede ser verbal o escrito. Mi recomendación definitivamente va a ser que se haga por escrito para que en caso de alguna contingencia legal, tener un respaldo que tengan las dos partes por si necesitan ir a una instancia judicial. Ahora, otro detalle muy importante es que si el contrato, por ejemplo, son 90 días, pero finaliza antes de tiempo de manera unilateral, es decir, que alguna de las partes rompió ese contrato, ya sea el trabajador o el patrono, se puede dar el cobro de daños y perjuicios, ya sea por parte del patrono o por parte del trabajador. Y también se deben respetar el salario mínimo y el pago de horas extra. Tienen que metérsela al trabajador en planilla por el Seguro Social y por el INSS. Esos también son derechos que tiene el trabajador de temporada que no le eximen a los patronos de tenerlos en planilla, ¿verdad? Por último, licenciada, ¿qué debe hacer una persona que vio y nos está escuchando y dice, la puña, yo encajo en todo esto, pero no me están pagando nada de lo que se está diciendo, nada de lo que tengo derecho? Es directamente una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, es una denuncia ante el Poder Judicial, ante un juzgado de trabajo. Sí, es muy importante, por ejemplo, insisto, que los trabajadores que saben que están en una modalidad de contrato de temporada y ya han venido haciéndolo durante años y por alguna razón la empresa les dice no más, ¿verdad? Aunque sea en una temporada determinada de cada año, ellos tienen derecho a reclamar el pago de la liquidación completa. Recuerde que tienen hasta un año cuando finaliza el contrato, tienen hasta un año después para reclamar pues estos extremos laborales, si no prescribe el derecho. Ahora, yo siempre recomiendo que puedan conciliar, interponer una demanda en instancias judiciales. Si no pueden conciliar,
pues entonces no quedaría otra alternativa que interponer una demanda, y aún así en medio del proceso judicial también se puede conciliar. Hay una etapa procesal donde se permite, el juez permite que concilien y negocien entre las partes, entonces tampoco es que se cierra del todo cuando uno interpone una demanda ese espacio para conciliar, pero siempre lo más importante es pues llamar al diálogo y a la conciliación para que los procesos no se tengan que extender tanto y las partes no se desgasten, y tampoco tenga que el trabajador que esperar tanto tiempo para pues percibir lo que se ganó con su trabajo. Perfecto, licenciada, muchas gracias. La licenciada María Marta Salazar, ella nos ampliaba un poco sobre estas dos situaciones que se presentan en esta época y que tienen que ver con el derecho de todos los trabajadores y que tienen que ver también con cómo hacer las cosas para evitar que algunos malos patronos no nos tomen en cuenta o nos pisoteen nuestros derechos laborales. Licenciada, gracias, muy buenas tardes.